A partir de este momento empieza la grabación de la clase, a ver si posteriormente puedo compartir el link con ustedes. Estamos trabajando el tema de diseño y sustracción de fracciones algebraicas y empezamos con el primer caso, que es fracciones homogéneas, en donde estamos diciendo que tenemos una expresión llamada P de X que tiene tres fracciones y en esas tres fracciones hay algo común y lo que es común no es exactamente igual, son los denominadores. Como los denominadores son exactamente iguales, estamos en presencia sin duda de una fracción homogénea. ¿Qué se resuelve de qué manera? Obviamente seguimos hablando de esa expresión P de X, va a ser igual a, colocamos una sola línea de fracción larga y en esa línea de fracción o en esa sola línea de fracción tomamos en cuenta o consideramos un solo denominador. ¿Cuál es el denominador? De ellos tres, cogemos uno solo. Entonces, ¿perdón? 2x menos 1. ¿Ok? Sería el denominador. ¿Qué pasa con los numeradores? Los numeradores van a quedar todos en una sola expresión del numerador. Es decir, me va a quedar 13x más 1 más 3x más 1 más 3x más 1. ¿Ok? Decimos entonces aquí es igual, o si yo quiero tener la continuidad de cómo lo estoy trabajando, lo sigo trabajando acá abajo porque voy a tener espacio. P de X va a ser igual a, colocamos en el denominador la misma expresión, que es 2x menos 1, y operamos en el numerador. ¿En qué consiste operar en el numerador? Bueno, agrupar los términos semejantes. En este caso, los términos semejantes del numerador son, es decir, ¿qué puedo sumar yo? ¿Será que puedo sumar este 3x con este 3x y con este 3x, sí o no? Sí, señora. Sí. ¿Cuánto tenemos entonces si sumamos esas tres expresiones o esos tres términos? 9. 9x. Entonces, tendríamos en el numerador 9x, ¿ok? ¿Y será que yo puedo coger los números? En este caso, 1, que está positivo, más 1, más este 1. 1 más 1 más 1, ¿cuánto es? 3. 3. Entonces, sería 9x más 3, ¿ok? Yo puedo sacar, si lo deseo, factor común de arriba, para dejarlo a la mínima expresión. Y yo pudiera allí hacer una cancelación. ¿Por qué? A ver, lo colocamos acá. P de X va a ser igual a, colocamos línea de fracción, 2x menos 1. Y arriba, ¿qué puedo sacar yo de factor común en el numerador? Abajo en el numerador no puedo sacar nada. Esto es un 2x y esto es 1. ¿Qué puedo sacar arriba de factor común, sí o no? 3. El factor común sería 3, que multiplica a, abro paréntesis. Si yo saco 3 factor común de 9, o si yo divido 9x entre 3, ¿qué me queda? Lo hacemos acá, chicos. Si yo tengo 9x dividido entre el factor común, que es 3, ¿qué queda? 9 dividido entre 3, 3x, no la puedo dividir, es decir, que queda 3x. 3x, ¿qué signo sigue? Más. Si yo divido este 3, que está acá, entre el factor común, 3 entre 3, ¿cuánto es? 3 entre 3. Chicos, 1. 3 entre 3, 1. No tengo más nada que hacer, no puedo cancelar absolutamente nada, así que si yo tuviese... Por un momento se me fue el internet. Ok. Por un momento se me fue el internet. Entonces, después de que yo saque los factores comunes y coloque los valores, si yo acá en el denominador tuviese 3x más 1, elimino 3x más 1 con 3x más 1. Si las expresiones fueran iguales por este signo de multiplicación. Pero como 3x más 1 es diferente de 2x menos 1, yo no puedo hacer más nada. Hasta aquí queda la expresión. O hasta acá queda la expresión. ¿Alguna pregunta al respecto? Sí, yo. Te escucho, Jesús. Bueno, en la última fracción, ¿cómo fue que se llegó al numerador? O sea, a 3 por x más 1. Sacando factor común, Jesús.
de esta expresión que está arriba, ¿cuántos términos hay? En este paso, ¿cuántos términos hay en el numerador? 2. 9x más 3. ¿Entre esos dos términos hay algo en común, sí o no? El 3. Sí, que son divisibles entre 3. Entonces, el 3 es el factor común. Entonces, si yo saco factor común de 9x, obtengo 3x. El procedimiento está acá. 9x se divide entre el factor común. El que no lo sabe ver sacándolo con esa estrategia, pues simplemente lo hace en forma de división. El término que es 9 y 3 lo divide entre el factor común. ¿Y quién es el factor común? 3. 9x dividido entre 3 es 9 dividido entre 3, 3, y queda la x. 3 entre 3 es 1. Por eso es que se obtiene 3x más 1. Gracias. De nada. Profe, yo una pregunta. Dime. Es que no sé, o sea, por ejemplo, si en los numeradores no se pudieran sumar por ser semejantes, entonces, ¿qué se podría hacer? Nada, si no se pueden sumar porque no son semejantes, simplemente se deja la expresión algebraica ordenada en orden descendente, como un polinomio. Grado 3, grado 2, grado 1, término independiente. O sea, que no se haría nada más. Si no puede hacer nada más, si usted me está colocando un ejemplo en el que están diciendo que no se pueden agrupar términos semejantes, no se pueden agrupar términos semejantes, a menos que se pueda simplificar, como le estoy diciendo, una simplificación como este caso. Ah, ok, ya. Sí, Okay. Bueno, chicos, ya supongo que copiaron esto que está acá, ¿ok? Vamos a trabajar con un segundo ejemplo, ¿ok? Vamos a trabajar con un segundo ejemplo de este mismo caso. Vamos a hacer 2 de cada uno de este mismo caso. Vamos a trabajar en la página 139. Hay diferentes ejercicios. De hecho, de allí les coloqué asignación a ustedes. Página 139. Y vamos a hacer el ejercicio H, que está allí, ejercicio H, o literal H, que dice x al cuadrado menos x más 1, x al cuadrado menos x más 1, sobre 3x más 1, 3x más 1. Luego dice más x más 5 sobre 3x más 1. Menos x al cuadrado más 3x sobre 3x más 1. Tenemos esa expresión que está allí, ¿ok? Entonces, considerar lo siguiente y es que tenemos allí, lo primero que nosotros tenemos que observar es cuántas fracciones conforman la expresión. Fíjense que esa expresión no tiene nombre, a diferencia del caso anterior. ¿Yo le pudiera asignar un nombre? Sí, se pudiera hacer. Pero si no tiene nombre, sencillamente entonces nosotros podemos colocar, si tengo espacio, acá coloco el signo de igualdad y empiezo a resolver la operación justo al lado. Como mi espacio es muy reducido en este tramo, yo voy a colocar justo acá mi signo de igualdad, ¿ok? Y voy a decir, trazar una sola línea de fracción. Observo los denominadores. ¿Por qué trazo una sola línea de fracción? Porque yo observo los denominadores y que encontramos que es exactamente el mismo. Como es exactamente el mismo, ¿qué colocamos como denominador? 3x más 1, porque es una fracción homogénea. ¿Qué hacemos con los numeradores? Con los numeradores se colocan todos en una sola parte del numerador con su signo respectivo. Entonces empezamos. X al cuadrado menos x más 1 más x más 5. Como este más que está acá es positivo, estos signos quedan iguales. Pero ¿qué pasa acá? Tiene menos. Menos está contiguo de ese x cuadrado, entonces colocamos menos x al cuadrado. Pero ¿qué pasa con este menos? Que cuando multiplica a este signo, porque están juntos allí. ¿Cuál coloco? ¿Coloco el menos o coloco el más? La multiplicación de ambos. Menos. En este caso, menos por más nos va a dar menos 3x. ¿Ok? Entonces,
Después de que yo coloque esa expresión, así, yo sí puedo colocar justo acá al lado, porque ya tengo espacio acá. Ya, porque estas líneas de fracción mía no me están gustando. Entonces, después de que yo ya tengo espacio acá, trazo mi línea de fracción nuevamente y colocamos 3x más 1 como denominador. Y vamos a empezar a poder determinar qué se hace con los numeradores. ¿Qué se hace con los numeradores? Empezamos a encontrar los que sean semejantes. Este x al cuadrado que está positivo con este x al cuadrado que está negativo, ¿qué ocurre? Se multiplican los signos. ¿Perdón? ¿Cuánto es x al cuadrado menos x al cuadrado, chicos? X elevado a la 4. No, porque no está multiplicando. ¿Uno, profe? Cuando se está multiplicando es que se suman los exponentes. ¿Qué están haciendo acá? Acá hay un x al cuadrado positivo menos x al cuadrado. X al cuadrado menos x al cuadrado, ¿qué queda? 1. 1. ¿Seguros? Chicos, véanlo acá. X al cuadrado menos x al cuadrado, ¿qué queda? 0. 0, Harry, muy bien, 0. Si yo tengo la misma expresión, una positiva y la otra negativa, pues obviamente se cancelan. Es 0. Es 0. Esto es 0, no es ningún 1. Si yo digo x al cuadrado sobre o entre x al cuadrado, esto sí es 1. Pero a ver, esto es adición y sustracción, que es en lo que estamos, y esto es división. No confundamos las cosas. Si yo digo lo que me dijeron hace ratico, x al cuadrado por x al cuadrado, me va a quedar x a la 4. Pero un momento, esto es multiplicación, esto es adición y sustracción y esto es división. 3 operaciones matemáticas diferentes. No podemos confundirlas entre ellas. Ahora bien, ¿me quedó algo de x al cuadrado en el numerador? No, no me quedó nada. Ahora bien, tenemos por acá, buscamos, empezamos en orden. Primero con x al cuadrado, ahora con x a la 1, las que tienen x. En este caso, ¿cuánto es? Menos x más x menos 3x, que son las que tienen x como variable o como variable, o parte literal. ¿Cuánto es menos x más x menos 3x? Menos 3. ¿Menos 3 qué, Evelyn? X. Menos 3x, eso es correcto. Muy bien. ¿Por qué? Si usted lo quiere ver de otra manera, una x negativa con una x positiva se cancela. ¿Y qué es lo único que va a quedar? Menos 3x. Muy bien. De esto que está acá, ¿quiénes me quedan todavía que no los he operado o no los he agrupado? El 1 y el 5. 1 positivo, 5 positivo. ¿Cuánto es 1 más 5? 6. 6 positivo, más 6. ¿Listo? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando llegamos a esta operación que nosotros tenemos allí, yo pudiera o debería sacar de la parte del numerador. ¿Qué se puede hacer en la parte del numerador? ¿Qué se puede hacer en la parte del numerador? Si tengo menos 3x más 6. Sacar el factor común. Sacar el factor común. ¿Y cuál es el factor común de allí? Abajo me va a quedar 3x más 1. Sí, el factor común de acá es 3. Pero entonces yo tengo que tener cuidado con algo. Yo voy a sacar factor, como acá hay un menos, yo voy a sacar factor común menos 3. Yo saco factor común menos 3 y colocamos multiplicado por. Entonces, ojo con el factor común que lo voy a hacer acá al lado. El primer término es menos 3x para poder sacar el factor común entre el factor común que saqué, que es menos 3. ¿Listo? Saqué es menos 3. Menos entre menos, ¿qué me va a quedar? Más 3x dividido entre 3, ¿qué me queda? 3 entre 3. 1x. 1x o simplemente x. O simplemente x. El que diga 3 entre 3, 1 y le queda la x, lo coloca allí. ¿Ok? Pero yo sé que de acá solamente voy a obtener x. ¿Ok?
Ahora, el siguiente valor es 6 dividido entre el factor común, que es menos 3. Entonces, más entre menos, más entre menos, menos 6 dividido entre 3, 2. Entonces acá me queda menos 2. Si acá yo tuviese entre paréntesis x menos 2, con este x menos 2 los cancelo. Como no es el caso, no puedo hacer más nada, hasta allí queda el ejercicio. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Profe. Sí, te escucho, Jesús. A ver, el factor común es el número que más se repite, ¿verdad? Jesús Jaime, estaremos viendo todo el tercer periodo factorización. Factorización es el valor que es común entre diferentes términos. Pueden ser valores numéricos o pueden ser partes literales o variables. En el caso de los factores comunes, cuando se sacan para los números, el factor común, lo primero que hay que revisar es que esos números sean divisibles entre un mismo valor. ¿Qué te quiero decir con esto? Si yo acá tuviese menos 3x más 5, ¿será que yo pudiera sacar factor común? No, porque yo tengo que observar quiénes son los números que están conformando ese binomio. Menos 3, obviamente la x está acá, pero no está acá. Acá hay un número que es menos 3 y acá hay un número que es 5. ¿Ambos números son divisibles entre un mismo número, sí o no? Esa es la primera pregunta que yo me debo hacer. Como la respuesta es no, acá con ese 5 no pudiera sacar factor común. Pero, como nuestro ejercicio real tenemos acá un 6, yo observo esos dos números. ¿Esos dos números son divisibles entre un mismo número, Jesús, sí o no? Sí. Sí, ¿y cuál es el número entre el cual ellos es divisible? 2. Es divisible entre 2, pues yo pudiera sacar, pero siempre entre ellos dos, yo busco que sea divisible, muy bien lo que tú acabas de decir, que sea divisible, pero entre ellos yo cojo el menor, porque se supone que si son ellos dos tienen algo en común es porque este puede ser dividido por el menor y el menor puede ser dividido por el mismo. Entonces, cuando se trata de números, cojo el menor valor, que en este caso es 3. ¿Listo? Si yo tuviese, por ejemplo, esto, 18 más 9 menos 3 más 21. ¿Cuál es el factor común? ¿Qué pudiera sacar yo de factor común de esos 4 términos? Con lo que acabo de explicarte, Jesús. El 3. El 3. Por todos son divisibles entre 3, entonces cojo el que puede ser divisible entre el mismo y divide a los demás. ¿Listo? Bueno, chicos, esto es la explicación de nada. Esta es la explicación cuando las fracciones son homogéneas. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando no estamos trabajando con fracciones homogéneas, sino que trabajamos con un caso 2 y son las fracciones heterogéneas? Quiere decir entonces que los denominadores de las fracciones van a ser diferentes. Entonces, hay varias formas de desarrollar. Vamos a trabajar con el ejemplo 3, en donde son diferentes denominadores que tenemos allí. El ejemplo 3. En el ejemplo 3, que está allí en el libro, nosotros tenemos, Isabela, dime qué duda tienes, señorita. Es que yo me quería preguntar si tal vez al final de la clase nos podrías explicar, digamos, por ejemplo, en la página 139, el ejercicio de es que yo me preguntaba qué pasa ahí, en que tiene, digamos, un paréntesis, profe. Yo no sé si la operación cambia, a ver si nos la podías explicar al final de la clase. Sí, claro, si quieres lo podemos explicar de una vez porque nos quedan menos de 10 minutos. Voy a explicar el ejercicio de...
que se parece justamente al que tienen que desarrollar ustedes, que está allí. El ejercicio D. El ejercicio D tenemos x dividido entre x más 5, x más 5, más x entre x más 5 al cuadrado. ¿Ok? Entonces, pregunto, ¿este caso se ubica dentro de fracciones heterogéneas? Sí. ¿Por qué? Porque este denominador es totalmente diferente a este, aunque su parte interna es exactamente la misma, ¿sí? Como aunque su parte interna es exactamente la misma, este cuadrado que está acá altera toda la expresión. Hay dos formas de hacer. Por el tiempo, solamente voy a hacer una, por el tiempo. Hay dos formas de hacer. Si yo observo esas dos fracciones, que son fracciones heterogéneas, este factor es diferente o este término es diferente a este término, lo que se hace simplemente es, pues, ¿qué hacíamos nosotros cuando teníamos dos fracciones? ¿Cuál era la forma de desarrollar? Pues la desarrollábamos en cruz. La primera diagonal más la segunda diagonal en el numerador y denominador por denominador en el denominador. ¿Listo? Así era que se desarrollaba. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. En este caso sería x multiplicado por x más 5, que sería la primera diagonal, pero eso está elevado al cuadrado. ¿Qué signo sigue? Más la segunda diagonal, que va a ser x multiplicado por, aunque no esté en paréntesis, como voy a multiplicar, le tengo que colocar el paréntesis a este. X por x más 5, le colocamos paréntesis. Dividido entre x más 5, estos dos, multiplicado por, lo puedo colocar dentro de un paréntesis si deseo, multiplicado por x más 5 elevado al cuadrado. ¿Ok? Entonces, cuando yo tengo esta operación que está escrita de esa forma, ya lo que hice fue simplemente la operación. No tengo más espacio, voy a colocar mi signo de igualdad acá. Empezamos a desarrollar lo que allí me están presentando. ¿Y qué es lo que me están presentando? Pues, lo primero que tengo que observar, allí vamos a tener un poquito más largo la expresión, es que, ¿será que yo, si tengo esta expresión que dice, este valor que está acá dice x, y dice que lo multiplique por x más 5 que está al cuadrado? Si este cuadrado está acá, yo no puedo hacer esto. Esto no lo puedo hacer, que es lo que debería hacer por lógica si acá no tuviese nada. Pero como arriba tiene un cuadrado, como acá arriba tengo un cuadrado, acá sí lo puedo hacer. Como no tiene nada, o tiene uno, puedo aplicar esta propiedad distributiva. Ahorita lo vamos a hacer, pero siempre empezamos de izquierda a derecha. Desarrollamos este factor común que está acá. Esto, pregunto, ¿será que es un tipo de, o es un caso de factorización, sí o no? La x la dejamos exactamente igual. X que multiplica a, ¿esto es un caso de factorización, sí o no? Sí. Sí, esto es un caso de factorización, que es la suma de cuadrados. Entonces, ¿qué se hace? Desarrollo esto que está acá dentro de un paréntesis. Dice que es el primero elevado al cuadrado, en este caso x cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo. ¿Quién es el primero? X. ¿Quién es el segundo? 5. Entonces, 2 por 5, 10, por el primero, 10x. 10x más el segundo elevado al cuadrado. ¿Cuánto es 5 elevado al cuadrado? Pues 25. Entonces, esto es esto que está acá, todo esto que está acá. Revisen el caso de factorización. Más, colocamos más, y ahora sí resolvemos. X por x, x al cuadrado. Más, por más, pues obviamente me va a dar más. X por 5 es 5x. ¿Listo? Ahora bien, tenemos en el denominador. En el denominador hay dos formas de hacerlo. Yo tengo x más 5 y elevado a la 1 multiplicado por x más 5 elevado a la 2. Me puede quedar acá x más 5 elevado a la ¿qué? A ver, si tengo x elevado a la ¿qué?
Si tengo x más 5 elevado a la 1 multiplicado por x más 5 elevado a la 2, ¿qué me puede quedar acá? X más 5 elevado a la 3. Esa es una forma de hacer. Y luego desarrollaría sería un binomio. Un binomio con exponente 3. El primero elevado al cubo, más 3 veces el primero por el segundo, más 3 al cuadrado. Más 3 veces el segundo por el primero elevado al cuadrado, más el último elevado al cubo. Lo pudiera hacer así. O, como hicimos la parte del numerador, yo me voy a quedar con esto. Este x más 5, lo vamos a dejar acá. X más 5, multiplicado por, y vamos a desarrollar este. Como ya nos enfocamos por esta línea, vamos a hacerlo con este mismo paso. Es decir, vamos a desarrollar este que está aquí. ¿Cómo quedaría entonces? Quedaría el primero elevado al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo, es decir, 10x más el segundo que es 5 elevado al cuadrado, quedaría 25. Y entonces, empiezo a desarrollar. Se supone que no va a tener espacio, así que vayan copiando si lo están haciendo. Esto va a ser igual a, si se termina la clase, tienen que volverse a conectar 10 minutos más para poder terminar y pasar asistencia. Listo, y se conectan rapidito. No tienen que demorarse mucho para que el tiempo nos alcance. Entonces, ahora pregunto, ¿será que se puede desarrollar? ¿De qué otra forma se puede desarrollar? Acá, esta X me está multiplicando a cuántos términos que hay dentro del paréntesis. ¿Cuántos términos hay? 3. 3. Entonces aplicamos distributiva. Este por este, más este por este, más este por este, porque no está elevado a la nada. Entonces empezamos. X por X al cuadrado, me va a quedar X al ¿qué? Al cubo. Más por más, pues me va a quedar más. X por 10 es 10x al cuadrado. Más por más, x por 25, 25x. Más x al cuadrado más 5x. ¿Hay algo más que pueda desarrollar en el numerador? Por ahora no. Ahora me voy al denominador. ¿Y qué pasa en el denominador? Atención. Este que está acá, primero multiplica a todos los términos, a los 3 términos. Entonces, empezaríamos. X por X al cuadrado, vamos a obtener X al cubo. Como es más por más, X por 10X va a ser 10X al cuadrado. Más por más, X por 25 va a ser 25X. Ya multipliqué el primero por todos ellos. Ahora, ¿cuál viene? El segundo por todos ellos. El segundo por todos ellos. Como es más, no me va a cambiar nada. Más por más, pues me va a quedar más. 5 por X al cuadrado, 5X al cuadrado. Más por más, 5 por 10X, 50X. Más por más, 5 por 25, 5 por 25, 125. 5 por 25, 125. Ok. Ahora bien, en el siguiente paso, yo tengo que agrupar lo que sea semejante para poder ver que se puede cancelar. Entonces, en el numerador, ¿qué términos son semejantes en el numerador? X al cubo, ¿hay otro X al cubo con el que yo pueda sumar, sí o no? No, señora. Entonces me queda X al cubo. De los X al cuadrado tengo por acá 10X al cuadrado más X al cuadrado. ¿Qué será? 11x al cuadrado. ¿Cuánto? 11x al cuadrado. 11 positivo, 11x al cuadrado. Voy a tener cuidado con los signos. Menos, más 25 más 5x. 25x más 5x, ¿cuántas x son? 30x. Más 30x. Muy bien. Ahora hacemos lo mismo en el denominador. Por acá tengo x a la 3, hay otro x a la 3 con que